Buenas tardes. Bueno, a continuación vamos a abrir el debate. Vamos a tener primero una ronda de comentarios sobre el reporte de dos investigadores expertos en el área y posteriormente, si tenemos algo de tiempo, abriremos a preguntas del público. Antes de pasarle la palabra a nuestros distinguidos comentaristas, yo quisiera hacer un breve comentario. Yo me gano la vida hablando bien de América Latina y vendiendo los grandes logros que América Latina ha obtenido en los últimos años, como estabilidad macroeconómica, el fortalecimiento de las clases medias, una serie de reformas estructurales, cerrar la brecha en infraestructura. Son muchísimas las cosas que América Latina ha hecho muy bien y luego suena como un poco disonante que en ciertas áreas todavía tengamos problemas como los que Lucila nos ha descrito también en este reporte. Y naturalmente uno se podría preguntar, ¿qué hace CAF Banco de Desarrollo de América Latina, la principal fuente de financiamiento de infraestructura de la región y la principal fuente de financiamiento de energía en América Latina, preocupándose por estos temas? Y la razón es muy sencilla. Siendo un problema clave de reforma estructural, microeconómica, para la mayoría de nuestros países miembros, es fundamental que nosotros creemos conocimiento, difundamos conocimiento como lo estamos haciendo y podamos generar un debate donde contribuyamos a que nuestros países miembros puedan implementar políticas públicas que ataquen este flagelo y que ayuden a reducir esta problemática. Obviamente, como todos ustedes saben, la inversión española ha sido clave en América Latina, sigue siendo clave en América Latina. España y otros países del mundo siguen apostando por la región, los flujos de inversión extranjera directa están a niveles récord y no me quisiera imaginar cómo sería esa situación si este problema, que es grave, pudiera ser mitigado. Y habiendo dicho esto, quisiera tocar algunos temas que Lucila ha mencionado que creo que son de especial importancia para nuestros comentaristas de mencionar, como son las políticas públicas para poder apoyar esto. Escuchamos algunas cosas muy interesantes, como por ejemplo esto está muy ligado a la educación, al reducir la incidencia de la criminalidad, sobre todo en adolescentes y en atacar la edad temprana. Los programas de empleo joven, por ejemplo, son claves en este tema. La focalización espacial y todo el tema de policía bien en sectores o zonas calientes, como las llamó Lucila, pareciera ser fundamental. Incrementar todo el tema institucional y fortalecer las instituciones que los latinoamericanos, como nos muestra el estudio, no creen en ellas y al no creer en ellas es muy difícil poder combatir el crimen. Y un tema que a nosotros, por ejemplo, nos interesa sobremanera es todo el tema de la infraestructura. Hemos visto que la infraestructura carcelaria, por los índices que tenemos en la región, básicamente se rebasa la infraestructura que hay y es necesario construir más infraestructura y eso es un tema que a nosotros nos atañe. Déjenme presentar rápidamente a nuestros dos panelistas. Ellos no tienen un currículum, sino tendrían un prontuario, así que estaría toda la noche aquí leyendo lo que han hecho, así que voy a... Prontuario suena criminal. Bueno, estamos en eso. Así que quisiera muy rápidamente dar solamente algunos brochazos de la amplia experiencia que tienen. Carlos Malamud es catedrático de Historia de América Latina en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y es investigador principal para América Latina en el Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos. Tenemos algo en común, los dos fuimos investigadores visitantes en San Antonio y en Oxford, en épocas diferentes, no voy a decir por cuánta diferencia, y Carlos tiene una extensa repertorio de publicaciones y es un colaborador de diferentes medios de prensa, los cuales yo también como Guillermo, lo leo muy a menudo. Y Maritza Ramos es la coordinadora general de la Conferencia de Ministros de Justicia de los países iberoamericanos, está aquí al lado, trabaja en CEGIF, pero además tiene una trayectoria académica impresionante, es profesora de la Universidad de Alcalá, específicamente el Instituto de Estudios Latinoamericanos, y también es profesora de Salamanca, y eso también tenemos en común, porque tanto Alcalá como Salamanca son miembros de la red académica que CAF tiene en Europa y trabajamos muy de cerca con ambos institutos. Pero además tiene una amplia carrera pública, ha estado en la Fundación Carolina, ha estado en AECID,
y estoy seguro que nos van a aportar muchas cosas. Las reglas de juego son las siguientes: cada uno tiene 10 minutos para hacer sus comentarios y si algo de tiempo queda y Lucila se siente con ganas de responder, lo hará, y si no, le abrimos el turno al público que puede hacer alguna pregunta. Carlos, empezamos con Marisa. Bueno, pues perfecto. Bueno, pues en aras de la hora y para, digamos que yo creo que hay espacio para el debate, para dejar de espacio para el debate, voy a tratar de ser lo más breve posible, ¿no? Teniendo en cuenta que yo creo que realmente el interés, lógicamente, del estudio es enorme, es enorme. Es verdad que están saliendo estudios muy interesantes, muy sugerentes en estos últimos años, aquí se han mencionado ya algunos, y que eso pone de manifiesto la centralidad del problema y digamos, la respuesta, por lo menos, y la responsabilidad de organismos internacionales de contribuir a la solución del mismo a través del conocimiento de los datos. Y es verdad también que este estudio tiene algunos elementos que a mi juicio le hacen especialmente sugerente, ¿no? Por lo pronto, en el sentido, hay un elemento que me parece que lo hace especialmente sugerente, porque ya se sitúa, ya hemos superado, por suerte, algunos debates que a mi juicio han sido muy estériles, ¿no? Han sido debates muy estériles en torno por simplificar y por no entrar más, en torno al impacto y la eficacia de la mano dura o de la mano menos dura, ¿no? Es decir, creo que esto ya, por suerte, aquí ya damos por superado ese debate. Sabemos que es mucho más rico, tiene muchos más matices que esa simplificación que acabo de mencionar y que, por tanto, requiere desmenuzar, como hace el estudio, en políticas distintas que tienen y en los impactos que cada una de esas políticas tiene en distintos aspectos relacionados con la criminalidad y con la inseguridad. Por tanto, superar ese debate ya me parece un valor en sí mismo. Situarnos en lo que ahora mismo ya no se cuestiona, que es las posibilidades de la prevención, o por decirlo de una manera, la integralidad al menos, el enfoque integral en materia de políticas a favor de la seguridad es también ya algo aceptado, pero sobre todo, digamos, situándose en las posibilidades que tiene prevenir, disuadir, evitar, ¿no? Es decir, que es un poco el punto en el que también yo creo que ya hay un cierto consenso que nos permite trabajar de manera mucho más rica para centrarnos realmente en cuáles son esas. También me parece que es útil, en ese sentido de superar debates, desmenuzar, ir mucho más allá de algunos lugares comunes, porque supongo que todos los que le interesan han leído mucho y hay muchos lugares comunes con el tema de la inseguridad. Hay se han escrito muchas cosas obvias o que ya por lo menos no aportan gran cosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece muy interesante pues dejar de oír como el mantra solamente cosas muy genéricas como es la importancia del fortalecimiento institucional. Pues claro, pero hay que ir un poco más allá. ¿Qué significa? ¿Qué es esto? ¿Cómo lo concretamos? ¿En qué momento? ¿En qué institución? ¿Cómo se hace eso? En fin, eso como ejemplo, ¿no? Es decir, que me parece que en ese sentido es muy, muy útil. Luego, igual, cuando se menciona el tema de relacionar el tema drogas y el tema inseguridad y violencia, efectivamente, conviene desmenuzarlo como se hace, ¿no? Es decir, no toda la violencia es drogas, eso es obvio, pero además hay que explicar por qué, porque tenemos contraejemplos. Es decir, y el caso español probablemente es un buen contraejemplo de que el tráfico de drogas no necesariamente va asociado a niveles altos de violencia. Es decir, que es un poco más complejo el debate, ¿no? Es decir, que no es tan simple. En ese sentido creo que es especialmente valioso y nos permite como pegar un salto hacia lo que realmente importa. Evidentemente el trabajo es riquísimo en la parte de ofrecer información, datos, esto que ahora se viene denominando los enfoques basados en evidencia, ¿no? Es decir, aportar evidencia, aportar de qué cosas han funcionado, cuáles no, dónde están las relaciones causales entre unos elementos y
unas políticas, es decir, para que realmente podamos ver de qué se está hablando, ¿no? Centrarse como se centra el estudio en elementos que son también importantes, no solamente los datos objetivos, teniendo en cuenta además el elemento de la cifra negra, sino el tema de la percepción, las percepciones como un elemento más a manejar, como un elemento fundamental que ya también hace tiempo que está analizado, que es el miedo y la percepción, por tanto, de inseguridad, tiene un impacto evidente y clarísimo en la economía, paraliza, hace desconfiar, tiene un impacto en la democracia. Esto, por ejemplo, el estudio de Kevin Casas lo estudia muy bien y, por tanto, está más que también es importante centrarnos en las percepciones, porque hay que manejar esas percepciones. También está de sobra, hay suficientes trabajos de cuál es la relación entre medios y violencia y el impacto de la violencia. Por tanto, me parece que también la presentación, creo que en ese sentido ha sido brillante, en el sentido de ver realmente lo que significan, digamos, debatir sobre la base de datos, sobre la base de evidencias, no sobre la base de lugares comunes. Entonces, de verdad que me parece que esto nos sitúa en otro plano, ¿no? Y que, insisto, que en este sentido es un estudio que no necesariamente es comparable a todos los demás. Y esto creo que también hay que mencionarlo. Me parece que realmente donde está el debate y lo que realmente tiene interés es en todo el tema de las políticas teniendo en cuenta el tipo de sociedad que tenemos, ¿no? Es decir, en la que se sitúan estos niveles de violencia. Evidentemente, la sociedad en estos momentos ya, digamos, es intolerante, por decirlo así, con estos niveles de violencia que son absolutamente dramáticos y, por tanto, inaceptables de todo punto para unas sociedades que efectivamente se está tratando de plantear un enfoque en la región y, por tanto, unas políticas basadas en otra realidad. Es decir, esta es la realidad que impide el desarrollo, en definitiva. Es decir, el lastre al desarrollo viene marcado por estas cifras. Hay algunos de esos cuadros y esos gráficos que son bien elocuentes, pero sobre todo que los ciudadanos, el elemento, el impacto en términos de economía, en términos económicos, en términos de desarrollo, en términos sociales, en términos personales, es inaceptable, es intolerable, y frente a eso las políticas se están quedando muy cortas, muy cortas. Evidentemente, aquí nos encontramos con algunos problemas de difícil solución, que es los ciclos políticos electorales son muy cortos, y más aún si lo sumamos con un elemento, una característica endémica de la política latinoamericana. Estoy generalizando, obviamente, por razón de tiempo, pero las diferencias todos las conocen, que esto se le suma además la volatilidad de ciertos gobiernos o la volatilidad, por ejemplo, de los cargos públicos, ¿no? Es decir, estamos teniendo, por ejemplo, en el ámbito que nosotros podemos conocer, en el ámbito de ministros de justicia, pues la media está no llega a 18 meses del mandato de los ministros, con lo que implica, porque todos sabemos qué tipo de instituciones y qué tipo de digamos, solidez en términos de personal. Cambia el responsable y cambia todo el equipo. Y consecuentemente estamos permanentemente iniciando políticas que se requieren que tengan réditos rápidos y que evidentemente las políticas, y ahí se ha marcado, incluso las más rápidas, tienen sus resultados, su impacto lo producen en tiempos mucho más largos que los ciclos político-electorales. Por tanto, ahí tenemos un serio problema que no se está queriendo afrontar como probablemente la única forma que se puede afrontar, que es el tema políticas de Estado, políticas que tienen que tener una visión de mucho más allá que los gobiernos de turno, que evidentemente, porque además el tema, y esto lo vemos sobre todo en el caso penitenciario, el tema penitenciario evidentemente es el antitema electoral. Es decir, es lo que menos vende en términos electorales, poner dinero para los malos, por decirlo rápidamente, ¿no? Para que vivan mejor, ¿no? Es decir, ahí es difícil manejar, pero por otro lado, que tampoco estalle como una bomba lo que pueda suceder en una cárcel, ¿no? Lo que hemos visto cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, ahí el manejo de cómo
cómo, digamos, y fíjense que estoy planteándolo de una manera absolutamente sin entrar en valores, sin entrar en la ética, en el tema de derechos humanos, que no se están respetando derechos humanos fundamentales al interior de las prisiones, simplemente por el tema de cómo no chocan los ciclos políticos con los ciclos de las políticas que se requieren para afrontar este tema. No digamos nada en el tema de la justicia criminal que mencionaba Lucila, es decir, que tiene un ciclo evidentemente largo, que estamos hablando de niveles de impunidad altísimos, por tanto que requieren una reconstrucción de instituciones y de procesos y de normas importantísima. Se está afrontando un desafío especialmente sofisticado y que es muy conocedor de toda la sofisticación de las nuevas tecnologías, por ejemplo, etcétera, con instrumentos jurídicos, con instituciones, instrumentos normativos propios ya no del XIX, sino probablemente de ese siglo XV, del que hablaba en algunos casos, ¿no? Es decir, con instrumentos absolutamente obsoletos y que cuesta mucho modificar y cuesta mucho romper inercias, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo lo que tiene que ver con las respuestas políticas es evidente que se están dejando, que no se está dando la respuesta que el problema y el fenómeno requiere, sin duda, ¿no? Y ahí entra, sin duda, también creo, y de manera importante, el tema transnacional, que me parece importante tomarlo en cuenta. Se lo mencionaba el secretario de Estado y me parece que es quizá una veta que conviene tocar con un poco más de intensidad, ¿no? Cada vez estamos en una realidad global, no viene al caso digamos, entrar en desmenuzar esto, que tiene múltiples planos y desde luego también el plano criminal clarísimo, el tema de los tráficos ilícitos, el crimen organizado, el narcotráfico, etcétera, pero incluso otras vertientes no tan organizadas, ¿no? Es decir, el crimen, la gente se mueve, igual que se mueve, que nos movemos todos y estamos permanentemente, las fronteras no limitan nada, lo único que limitan son las normas, los instrumentos con los que se hace frente, ¿no? Y ante esa situación hay un espacio, por ejemplo, de falta de regulación o de falta de concertación, ni siquiera regulación, de falta de concertación de políticas, de instrumentos, de respuestas que se van sorteando y se van resolviendo, pero probablemente en el que se debería hacer mucho más. De nuevo volvemos a tener el problema. Este es un tema poco amable. Y poco amable también para el panorama, para los organismos, para los espacios en ese sentido muy valioso, por ejemplo, que el sistema de integración, hombre, también habría sido duro mirar para otro lado con la que tienen, pero que el sistema de integración centroamericano sitúe el tema de la seguridad como un elemento esencial en la agenda, pero falta mucho. Es un tema que no vende bien, que uno quiere ocultar. Y efectivamente esto, mientras las respuestas no pongan el tema como absolutamente prioritario, el problema va creciendo. Precisamente no merece la pena consumir tiempo en eso, pero el estudio lo señala muy bien. Es decir, realmente hay muchos incentivos para delinquir, en definitiva. Lo dejaría aquí por... Muchas gracias, Marisa. Creo que Marisa nos ha dado muy buenos elementos para al salir de aquí tomar una copia del libro y tratar de leerlo, al menos el resumen ejecutivo. Hay una cosa que no sé si Carlos va a comentar ahora, pero a mí me llama mucho la atención el tema de que el fortalecimiento de las clases medias en América Latina, que trae consigo además una demanda por mejores servicios. Nosotros siempre nos enfocamos en servicios más básicos, como por ejemplo agua, saneamiento, electricidad, etcétera. Pero es obvio que esta población, que ahora está en una mejor situación de calidad de vida, al menos desde el punto de vista de ingreso, también debe demandar mayor seguridad. ¿Tú crees que eso, por ejemplo, debería tener algún impacto político importante? ¿Los políticos de América Latina lo están tomando en cuenta? ¿Crees que defina la agenda de política futura? Y disculpa por si te cambio el plan, pero me gustaría tu reacción. Sí, y pasaría a contestarte en breve, pero en principio estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación. Pero déjame comenzar diciendo que este es un excelente diagnóstico sobre la situación del crimen en América Latina y sobre la situación de la seguridad ciudadana en general. Sí, creo que es un excelente diagnóstico que va al fondo de la cuestión, al fondo de los problemas, inclusive plantea retos y desafíos para los gestores políticos y los gestores públicos sobre qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que hacer y que no hay soluciones fáciles ni hay atajos para afrontar el problema. Cuando
empecé a leer el informe, debo confesar que me causó mucho impacto una afirmación rotunda del informe que dice que la situación de la seguridad en América Latina ha cobrado o es una crisis de proporciones epidémicas, ¿no? Es decir, hablaba Lucila de cuándo se sobrepasa el nivel de la epidemia, la cifra de 126.456 homicidios en 2010 creo que es de una magnitud impresionante y da buena cuenta de eso. Pero esto nos lleva a algo que es importante, y es que América Latina no es solamente la región más desigual del planeta, sino que también se ha convertido en la región más violenta del planeta. No lo era, pero se ha convertido en ella. Es decir, y lo más paradójico y quizás preocupante del caso es que esta deriva a transformarse en la región más violenta del planeta ha sido paralela al otro proceso vinculado con lo que planteaba Germán sobre la emergencia de clases medias, que en definitiva lo que supuso fue sacar de la pobreza y la extrema pobreza a millones de personas en América Latina. Entonces yo no estoy diciendo aquí que ese proceso de sacar a millones de personas de la pobreza y la extrema pobreza en América Latina es la causa de, pero que se da al mismo tiempo que. Y eso nos obliga a preguntarnos muchas cosas. Entre otras cuestiones, bueno, hay un fenómeno que es el de la creciente urbanización, que se ha acelerado en los últimos tiempos, que sí es responsable de este aumento de la criminalidad, pero también cuáles fueron las herramientas y las políticas públicas desarrolladas por esos gobiernos que, por un lado, permitieron sacar de la pobreza a grandes contingentes sociales, pero al mismo tiempo no le dieron las herramientas necesarias para protegerlas. Porque aquí nos enfrentamos a otra cuestión, que es el de la percepción, es decir, no solamente la crisis es de proporciones epidémicas, sino que la percepción que tienen las sociedades es que es un fenómeno altamente preocupante. Y esto tiene que ver, por un lado, con el hecho de que la criminalidad ha crecido de forma alarmante, pero también con el hecho de que se ha sorteado esa especie de dique ideológico que ubicaba a la seguridad ciudadana como un problema de la agenda de los partidos de derecha. Si de forma tradicional, en las últimas décadas, este era un problema que afectaba a la derecha, cuando paradójicamente los sectores más vulnerables frente al crimen son los sectores populares, porque tienen menos recursos con los cuales defenderse de este tipo de agresiones. Ahora, otra cosa que tiene que ver con las percepciones es que América Latina no solamente es la región más desigual, sino que también es una de las regiones del planeta donde, según el Latinobarómetro, la confianza interpersonal es de las más bajas. Y esto de la confianza interpersonal tiene una repercusión directa con este incremento de la criminalidad. Es decir, ¿cómo voy a confiar en el vecino si del vecino puede venir una agresión? Si el vecino puede ser quien me robe, quien me secuestre o quien me haga sufrir o padecer algún tipo de problema. Por lo tanto, aquí tenemos un tema serio que afrontar. ¿Las políticas dieron respuesta? No, evidentemente no. Es decir, y una de las demandas de las clases medias emergentes es precisamente mayor seguridad. No solo mejores servicios públicos, no solo mejor educación, mejor sanidad, mejores transportes, como se vio en Brasil hace un año atrás, sino también mayores demandas de seguridad. Lo que pasa es que vehiculizar estas demandas como reivindicaciones políticas es complicado. Sí, es complicado porque tiene una gran cantidad de frentes a los cuales dar respuesta, y sobre todo si tenemos presente algo que decían tanto Lucila como Marisa, y es que el problema es un problema multidimensional que no puede ser respondido solo dando respuestas en el terreno carcelario, solo dando respuestas en el terreno policial o solo dando respuestas en el frente judicial o institucional. Hay que afrontar una panoplia de respuestas, una panoplia de soluciones que son muy onerosas y que implicarían un gasto público muy elevado. Y claro, cuando las prioridades de las políticas públicas eran otras y tenían que ver con grandes preocupaciones, como ver cuántos años nos mantenemos en el poder, eso resulta bastante complicado. Y quisiera terminar con
algo en lo que terminó también Marisa, que es el problema transfronterizo, que de alguna manera planteaba el secretario de Estado cuando hablaba de la cooperación. Estaba ayer en una mesa redonda sobre precisamente crimen organizado y cooperación policial en Iberoamérica, que se hizo en una cosa que en una feria en IFEMA que se llama HomeSec, vinculado con esto con Homeland Security, ¿no? Es una feria de seguridad y qué sé yo. Pero lo curioso del caso, en una mesa redonda sobre crimen organizado y cooperación, que todos los ponentes en 2 mesas redondas provenientes de América Latina, más del 90-95% de su tiempo lo emplearon en hablar de la situación nacional, de cómo sus ministerios de Interior o sus policías daban respuestas al reto de la criminalidad, del crimen organizado. Pero de cooperación, cero, casi cero, muy poco. Y en realidad, si nos fijamos en qué es lo que ocurre en lo que hace a la cooperación contra el delito dentro de América Latina, intra-latinoamericana, no es que sea cero, pero es muy baja. ¿Hay cooperación? Sí hay cooperación. ¿Con quién? Con la DEA, en algunos casos, con España o con Europa, en otros, con Interpol. Pero, ¿funciona el Consejo Sudamericano de Lucha contra la Droga? ¿Funciona el Consejo Sudamericano de Lucha contra el Crimen Organizado? No. Y esto es, de alguna manera, consecuencia directa del fracaso palmario de los procesos de integración regional en América Latina. Y aquí nos encontramos con una derivada, que es sumamente preocupante. Es decir, ¿en qué medida el nacionalismo, que es un dique a la integración regional, dificulta la lucha contra el crimen organizado y la lucha contra el crimen transnacional? Y aquí, si no somos capaces de solucionar problemas de este tipo, que también habría que incluir en la derivada, pues vamos a avanzar muy poco. ¿Por qué? Porque mientras los malos no tienen este tipo de problemas y los malos saltan las fronteras y las leyes con una facilidad pasmosa, y para los malos las banderas no significan nada y la soberanía nacional tampoco, para los que se dicen buenos son barreras terribles. Barreras que a veces lo que hacen en realidad es esconder incapacidad, burocracia, complicidad, pero otras sencillamente ineficiencia. Y entonces ahí evidentemente es verdad que se ha hecho mucho, es verdad que si no Germán no podría vivir de ello, pero que América Latina ha dado pasos sustanciales en la buena dirección en los últimos años. Pero todavía el camino a recorrer es mucho. Y concluyo con esto, el informe lo dice claramente, el impacto sobre el PIB de la criminalidad es del 5%. Y no es una cantidad nimia. Y esto es el impacto directo, porque luego está el impacto directo que, como dicen los autores, a los cuales felicito una vez más por el informe, es muy difícil de calcular. Entonces, ¿qué hacemos? Los panelistas de poder contestar. Así que, por favor, si alguien quiere hacer alguna pregunta, identifíquese y nos dice la pregunta. Los índices de Cuba, porque me parece que no han salido los índices. Y después, una cosa importante que ahora futuro, como se ha visto en Francia, los inmigrantes que están aquí, que ahora son muy pacíficos, cuando tengan la nacionalidad española, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Pasará como Francia? Este es un problema grave, es un problema muy importante. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta sobre el informe. Mencionaste esto de los microespacios, Lucía, y había intervenciones sobre los microespacios, que había varios estudios sobre esas intervenciones. Mi pregunta es si esas intervenciones, que parecen que daban muy buenos resultados, pero si no mueven, digamos, la criminalidad de un lugar a otro. Gracias. ¿Una más por allá? Sí, más que una pregunta, es una reflexión. En Venezuela, el Código Penal, hablemos un poco de lo que son los delitos comunes, que son los que más entran dentro de lo que son estas estadísticas.
son sociales. La denominación delito viene por un mecanismo de control social formal que establece el Estado precisamente para generar las reglas de juego y establecer la paz, ¿no? Entonces, hay dos tendencias en el tema, digamos, de lo que es la inseguridad, que, digamos, de lo que es el derecho penal mínimo. Hay una corriente muy fuerte de despenalización de conductas, y hay otra que es la corriente que tiene que ver también con, digamos, criminalizar. Entonces yo pienso que en la medida también que reflexionemos todos de que hay un conflicto social, que el Estado no debe tampoco apropiarse todo el tiempo de ese conflicto y generar espacios de concertación de las comunidades, probablemente generaremos una cultura de paz. Y creo que allí es importante reflexionar. Es algo importante de mencionar. Gracias. ¿Podríamos una última pregunta, si alguien quiere? ¿Allá? Sí, dudaba si preguntar porque es de difícil respuesta en poco tiempo. Pero para Marisa Ramos, ¿hay alguna razón para ser optimista alrededor de la estrategia de seguridad centroamericana? Para ver si rompe ese comportamiento, ese patrón que dice Carlos Malamud en los procesos de integración. Ok, si quieres, Lucila, empezamos contigo y luego vamos por la mesa. Vale. Vale. Antes que nada, muchas gracias por el interés y las preguntas, todas muy pertinentes. Respecto a la primera pregunta, el tema de los datos para Cuba, no contamos con información actualizada y comparable, por eso no están reportados en el informe los datos para Cuba. Y respecto a la preocupación sobre la nacionalidad y los inmigrantes, los estudios más rigurosos hechos sobre el tema, y hay varios, muestran justamente lo contrario, que el otorgamiento de la nacionalidad genera en realidad menos violencia y menos participación en hechos delictivos para los inmigrantes. En particular, estos estudios están hechos para el caso de Italia y muestran caídas de alrededor del 7 a 10% en la comisión de delitos a partir del otorgamiento de nacionalidad. Respecto a lo que preguntaban sobre la intervención en microespacios y si las intervenciones podían causar desplazamiento del crimen, justamente hay un debate respecto a esto y es una pregunta empírica. Los estudios están mostrando lo contrario, no solo no habría desplazamiento, sino habría ganancias por difusión de los beneficios hacia las zonas aledañas. Y la pregunta es por qué esto está pasando si los criminales pueden moverse y actuar en otros sitios contiguos. Parece en realidad que justamente la hipótesis que tenemos nosotros de que el entorno junto con el individuo es el determinante del evento criminal es importante para que no haya desplazamiento. Hay situaciones específicas hasta a nivel topográfico que pueden facilitar la comisión de crímenes en algunos puntos y no en otros. Y hay un caso paradigmático que solemos mencionar cuando aparece esta pregunta y es la situación que creo que ocurría en un lugar en Colombia donde había mucho crimen o mucho robo en un puente peatonal que unía dos lugares por los que, digamos, debajo había una autopista y había un puente peatonal. Había mucho robo en ese puente, lo que se decidió fue poner policías monitoreando ese puente y básicamente el crimen no puede desplazarse porque las condiciones del puente eran las que facilitaban tener encerrada a la víctima en ese. Y este es un caso extremo, ¿no? Pero básicamente la falta de desplazamiento del crimen tiene mucho que ver con las condiciones del lugar, no solo topográficas, sino de infraestructura y de exposición de alumbrado y otras condiciones. Y también obviamente con los entornos, el capital social que caracteriza distintas zonas. Entonces, básicamente la esperanza es que no haya desplazamiento en el crimen. Carlos. Lo primero que quiero decir es que yo soy inmigrante y no soy criminal. Es decir, que esto de criminalizar a los inmigrantes por el hecho de ser inmigrantes, pues no tiene ningún sentido. El capítulo segundo se titula ¿Por qué algunas personas delinquen y otras no? Y el hecho de ser inmigrante no tiene nada que ver con que se delinca más o se delinca menos. En España, los latinoamericanos recibimos la nacionalidad con una gran celeridad. En 2 años uno puede ser español.
tiene el derecho de ser español y muchos lo somos. Es decir, no hay que esperar 10, 15 o 20 años, como en otros países europeos, para poder adquirir la nacionalidad. Y, sin embargo, no ha habido un aumento exponencial de la criminalidad en España como consecuencia de la llegada de latinoamericanos. Respecto al SICA, yo creo que el SICA probablemente de los esquemas de integración subregional tradicionales es el que más pasos ha dado en la buena dirección. Y el hecho de que realmente haya incorporado a su agenda en la forma que lo ha hecho, no solamente por lo que supone el crimen en el Triángulo Norte, si el tema del narcotráfico y demás, es también un paso en la buena dirección y muestra cómo la realidad puede ser incorporada a la agenda cuando hay vocación política de hacerlo. Ahora, ¿eso va a dar los resultados esperados? Esperemos que sí. Bueno, yo entrando en la última, en la que hacía Pedro Caldentey, en fin, yo que no llego al caso Zapatero de ser una optimista antropológica, pero casi. A pesar de eso, tengo que decir que en estos momentos soy pesimista con el tema de la estrategia de seguridad en concreto. Es decir, en este momento creo que es un instrumento que requiere casi que le rehagan, que renazca, que se reformule casi en su totalidad. Es decir, por distintas razones, el resultado es que ahora mismo yo creo que no tiene empuje, no se lo creen, por decirlo así rápidamente. Dicho eso, yo creo que el espacio para la integración, o sin llegar a tanto, por lo menos para la concertación, para la articulación de políticas, para la cooperación, es una realidad a pesar del SICA y a pesar de la estrategia de seguridad. Es decir, la realidad es que los operadores jurídicos, por ejemplo, y eso en el ámbito de la CONGIP estamos trabajando, y ahora voy a poner un ejemplo a propósito de los nacionalismos, los operadores jurídicos necesitan y requieren cooperación y la están haciendo como sea. Y entonces, si lo pueden articular y dar contenido a la estrategia de seguridad del SICA y al SICA, perfecto. Si no, lo van a seguir haciendo, porque la realidad es que necesitan cooperar y porque los fiscales en El Salvador pues, se ponen de acuerdo con los fiscales guatemaltecos para resolver, por ejemplo, ahora los secuestros transnacionales. Y se ponen de acuerdo de una manera, entonces eso articulado está dando, y de hecho se están generando, digamos, políticas concertadas o por lo menos respuestas compartidas, que evidentemente lo interesante sería que eso se rescatara, se impulsara desde el organismo de integración y desde la estrategia de seguridad. Yo creo que habrá una segunda, si hay una segunda ESCA, probablemente eso se pueda hacer. Evidentemente hay mucho espacio para el pesimismo. Pedro lo conoce, pero hay un ejemplo. Desde hace 3 años, con apoyo de España primero y ahora de la Unión Europea, estamos trabajando en todo lo que es armonizar las legislaciones penales en la región, con buen resultado en ese aspecto, en ese sentido, porque lo que requieren, y con eso vinculo la pregunta del compañero venezolano, era el tema de modernizar legislaciones, es decir, tienen instrumentos que es que no les sirven, simplemente. Entonces, todo lo que implique modernizar y actualizar y simplificar y hacer más operativos los instrumentos normativos, pues bienvenidos sean. En ese marco se proponen 2 instrumentos, 2 convenios, 2 tratados a nivel centroamericano, uno que es un convenio de cooperación reforzada en materia de crimen organizado y otro una orden de detención muy similar a la orden de detención europea, aprobada por todas las máximas autoridades del sector justicia, avalada por la cumbre de presidentes del SICA, y que, sin embargo, 2 años y medio después, no se ha conseguido que se firme, porque aquí probablemente por una explicación todos se arropan con su bandera en este tema. Y hay otras posibles explicaciones, algunas de ellas terribles también, de por qué no se firma un instrumento que en definitiva supone, pues como pasa aquí, pues que un juez emite una orden y en 40 días de media pues, digamos, se hace efectivo. Si no, el procedimiento de la extradición, pues sabemos lo que es, 3, 4 años, si es que llega.
y en un caso de este tipo, ¿no? Entonces, esto, claro, eso es una respuesta confirma el pesimismo. Es decir, ¿por qué no se firma algo tan fácil como firmar? Es tan sencillo, ese instrumento está ya hecho, solo tienen que firmarlo. Entonces, evidentemente, eso pone de manifiesto todas las inercias, los intereses, toda la ineficacia o todo lo que queramos. Las explicaciones las dejo para otro momento. Muchas gracias a ustedes por haber seguido con tanto interés esta fascinante discusión sobre un tema que es fundamental para América Latina. Esperamos que esta contribución de CAF alimente un poco el debate y sobre todo alimente las políticas públicas que esperamos que empiecen a funcionar con sus tiempos y sus problemas, pero que nos ayuden a acabar con este flagelo que tiene importantes costos económicos. No sé si cerramos, Tomás. Ok. Gracias. Y no sé cuánto me va a costar eso después, pero... Y les pido, por favor, un fuerte aplauso a nuestros panelistas y nuestros ponentes. Y muchas gracias de nuevo por haber acompañado este evento.